muy, muy cojonudito. Jugaré extremo y nos vamos a kick. Jugaré extremo y nos vamos a kick. Jugaré extremo y nos vamos a kick. Porque estoy haciendo directo en kick también. Como podéis comprobar. Poink. También estoy en kick. O sea, si os podéis ir a mi canal. Que por cierto, si no me seguís en kick, ¿a qué cojones estáis esperando? Vamos, 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 vamos. Porque de vez en cuando hay directos súper exclusivos para gente súper elegante. En Kick, ¿vale? Importante, por favor. Síganme en Kick. En Kick soy Maximus tal cual, ¿vale? ¿Qué pasó con Colmena? María, eso mismo me pregunto yo. Eso mismo me pregunto yo. A ver, para la gente que pide Colmena, ¿vale? Y para ti, María, te lo voy a explicar. Yo, o sea, actualmente el QSMP tiene acceso completo a Colmena, ¿vale? Colmena, yo he cedido solo para que exista el Colmena, yo he cedido mi creación junto con Mole, que me ayudó, de Colmena al QSMP. Entonces, si todavía no está Colmena en QSMP, ya ahí no tengo ni idea porque tampoco la última vez que les escribí no tuve contestación. Entonces, yo me tengo que desentender. ¿Me explico? O sea, no sé si lo llegaron a meter, no lo sé, es que no me han dicho nada. ¿Está ahora? Ah, ya está, pero nos cambiaron de canal. Ah, cierto. Pues me tenía que haber pedido el otro canal, pero bueno, da igual. Yo cedí para que existiera Colmena. Entonces, ¿cómo se llama el canal de Colmena ahora? Colmena. Entonces, ¿cómo se llama? A ver si me te callas un momento, tú. ¿Cómo desagrupar aquí? ¿Cómo se llama el canal de Colmena? Cucurucho. Ah, es Cucurucho. A ver. Ok. Ok. ¿Y pusieron la skin que les pasé? ¿Os veis como Colmena? ¿Os veis como Colmena? ¿Sí? Ah, qué guay. Qué guay. No, no usan esa skin. ¿Por qué? La de la colmenita. La pasé. Esta. ¿No están utilizando esta? Porque la apagué yo y se las pasé. ¿No están utilizando esta skin? Es esta, ¿no? ¿No? Entra en la web que pone en pantalla. qsmp.tv. Ah, ¿por qué no le han puesto la skin buena? ¿Por qué no le han puesto la skin chula? Ah, mira, lo han hecho desde aquí. Ah, pero ¿se manda directamente aquí o qué? Ah, lo copias y lo pegas en el chat. Ah, entiendo. Entiendo. Vale, o sea, lo puedes controlar también por el chat. Está bien, está bien. Mola. Pues entonces ya está, Colmena. Está aquí. Está aquí, señoras y señores, está aquí. Ya lo metieron. ¿Cuánto tiempo llevan? O sea, ¿cuándo lo metieron? Y tienen lo del chat de voz, que les pasamos también lo del chat de voz, a ver. A ver, hablar. Lo malo es que no hay mods y no se respetan las reglas.
Max, ayuda, queremos volver a nuestro antiguo canal. El problema no es pasar de ser otro canal, Carla. El problema es a la movida, es que yo delegué en 30 mods de la comunidad que escogí un poco a dedo. Plan, aleatoriamente, como, venga tú, mod. Y de ahí hice un Discord y en el Discord se organizaron. Entonces yo no sé si habrán creado también un Discord ellos. Tenemos una voz fea. No cambia la voz. Me gustaría ayudarles. Me gustaría ayudarles para mejorar Colmena, pero... creo que ahora está en manos de la administración. La única manera de que existiese Colmena, para que vosotros me entendáis, era que la administración tuviese todo el control de Colmena, ¿vale? Y llegamos a un acuerdo y por eso lo tienen ellos, porque a mí me parecía bien, ¿sabes? Me parecía bien, al fin y al cabo no es mi serie, etcétera, etcétera, y ellos al fin y al cabo pues han fijado en mi creación, está muy bien, ¿sabes? Pero sí que es verdad que no he podido tener una llamada con ellos. Yo he solicitado una llamada, yo les pasé toda la información y Mole les pasó la parte técnica de lo de la voz, porque Mole hizo todo el tema de la programación de la voz. El tema es que no he podido tener una llamada con los administradores y no sé muy bien si es porque no han tenido tiempo o no tienen tiempo, son gente muy ocupada o por qué. Pero si yo hubiese tenido esa conversación, yo les hubiese explicado qué es lo que tienen que hacer para que esto triunfe de verdad y sea increíble. Aunque, o sea, hay 692 personas jugándolo. No va mal. Quiero decir, 692 personas ahora mismo jugándolo, está cojonudo, ¿sabéis? Pero, una pregunta, lo de tu juego de Barcos en cuanto lo de tu personaje tipo pixelar, ¿cómo te gustaría que fuera y con qué aplicación? No sé si me explico. Laurita, voy a poner unos tutoriales, ¿vale? Para que puedas para que la gente envíe, o sea, para que tú puedas directamente enviar el template del personaje, ¿vale? Y lo puedas probar ya, o sea, lo puedas subir al juego directamente y probarlo, ¿vale? O sea que dame tiempo porque no ayer hice este Discord, ¿vale? Ayer hice este Discord para el proyecto de Backrooms, ¿vale? En este Discord ya hay un anuncio. Backrooms Holder es básicamente algo que no está diseñado, pero se ha puesto ahí pues, para que funcione, para ver cómo funciona. No, no lo hice con Homewarro porque me la quiero volver a ver y es que el tema es que van a sacar la película con 15 minutos de metraje extra. Entonces quiero esperarme a verlo ahí. ¿Vale? Perdón por ser pesado con el tema. Quisiera tu opinión para saber qué hacer con el tema de Colmena. ¿Los mods deberíamos desentendernos ahora que no podemos aportar nada o ya depende de nosotros? Ya depende de nosotros. No sabría qué decirte, la verdad. Porque, ¿sabes lo que pasa, Caratín? Que yo tengo una conversación pendiente con ellos, ¿vale? Yo tengo una conversación pendiente que se está siendo imposible tenerse porque no están muy ocupados porque no me contestan, básicamente. Entonces, o si me contestan a los 3 días. Yo también soy un chico un poco ocupadillo, tengo mis proyectos y tal, no paro de hacer nuevas creaciones y tal. Entonces, sí que es verdad que está ahora mismo que no sé qué quieren hacer. Y no ahora que es suyo, ahora que es un proyecto que yo he cedido a ellos, por así decirlo, y es suyo, no puedo dar como unas órdenes específicas de no, seguir utilizando ese Discord o no. Porque imagínate que luego ellos dicen, vamos a hacer un Discord. Y unos van a decir, no, pero Maximus dijo esto. Ya, pero la administración dijo esto. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Sabes? Como ahora es suyo, yo obviamente estoy desentendido del tema. Sí que es verdad que me gustaría entrar en algún punto del QSFP y poder hablar con Colmena, la verdad, me gustaría. Pero también me gustaría poder hablar con la administración y decirles, oye, mira, este es el Discord oficial. ¿Queréis utilizarlo o no? Que me lo especifiquen todo claro. Oye, mira, este es el programa de las voces que... Porque les dimos el programa de las voces, pero no están utilizando el programa de las voces por lo que yo veo. O sea, están utilizando el código que les hemos pasado, pero luego las voces no las están utilizando. No lo entiendo. O sea, de cambiar la voz y todo eso. Falta comunicación absoluta. Pero
a mí me costó ya mucho que convencerles de que Colmena, las cosas, las ideas tienen que ser ipso factas, ¿vale? O sea, cuando tú tienes una idea y pasa algo y hay boom, ahí hay que hacerla, en ese momento. Pero la administración, no creo que sean muchos en la administración y yo creo que no dan abasto. Porque QSMP tiene el survival, o sea, el servidor público, el servidor QSMP. Están haciendo el proyecto ese que pusieron cuando el evento del parque de atracciones. El otro evento de Purgatorio también lo están haciendo. Yo creo que están haciendo muchas cosas en paralelo y no son tantos, ¿sabéis? Y yo creo que Colmena es. Yo creo que deberían enfocarse en Colmena y dejarlo como estaba y ya y dejar a los mods. Actualmente, Caratín, si te soy sincero, yo creo que ahora mismo el Discord que hicimos lo podéis utilizar para organizaros. Pero como es otro canal diferente y no están los mismos mods de Discord que en ese canal, es como si ya no hubiese mods. ¿Sabes? O sea que me sabe mal decirlo, porque no quiero que sea así, pero sí. La conversación que yo tenga con los del QSMP, con la administración, les diré, mira, esta peña lo estaba haciendo muy bien, esta gente lo estaba haciendo muy bien, en este Discord, ponerlos de mods a ellos y que sigan utilizando el Discord que ya estaba. Y ya está. Y lo tenéis hecho. Entonces, me falta una conversación con ellos. ¿Sabéis? QSMP cerrará un mes desde la otra semana, creo, para trabajar en proyectos. Pues lo veo lógico. Entonces, pues nada. Gente, ¿queréis que meta Colmena hoy a Minecraft Extremo? Os voy a decir una cosa, ¿vale? Yo, el otro canal, el de QSMP Colmena, lo quiero seguir trabajando porque si en un futuro hay otra serie o otro proyecto chulo en el que podamos interactuar todos como el mismo concepto de Colmena, se va a utilizar ese canal, ¿vale? Igual ya no sé en QSMP, porque QSMP ya yo he cedido a los del QSMP tal. Le cambiaré obviamente el nombre a ese canal. Lo llamaré Colmena directamente. Y ya está. O algo así, o un derivado. Pero lo utilizaré para hacer más cosas de esas, ¿vale? Para hacer más proyectos así. ¿Vale? A lo mejor en otro servidor de Minecraft o en otra serie de cualquier otra cosa. Ya lo veremos, a ver qué pasa. Colmena con K de Karmaland. Estaría guay. Leak. No, en realidad de verdad que no sé si va a haber otro Karmaland o no, ¿eh? No he preguntado tampoco. Pero bueno, que ese canal lo seguiré utilizando. Porque al fin y al cabo ya. O sea, lo que es este concepto de hacerlo de Colmena, de hacer un Twitch Plays con la voz para que interactúen la gente, para que la gente se sienta integrada dentro de la serie y tal, y que se pueda hacer lore y que sea parte del lore, a mí me parece una de las mejores ideas que se me han ocurrido para hacer una serie. Pero yo no soy el dueño de la serie. Entonces tengo que pedir permiso al dueño, que el dueño se enrolle, que me deje hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces en este caso de Conquest MP ha sido, para que pudiese existir, tenía que cederlo. Y está bien, por mí está perfecto. Por mí está perfecto y yo creo que es lo mejor también porque yo, al fin y al cabo, hago muchos proyectos y está bien, está bien, está bien. Pero se hará más veces. Lea tu mod. Después de Podemos hablar, los admins están preocupados y estaban justamente leyendo y diciéndole a los mods que iban a hablarlo con vos, pero decidieron venir a spamear. No pasa nada. Los admins estaban preocupados y estaban justamente leyendo y diciéndole a los mods que iban a hablarlo con vos, pero ¿pero qué admins y qué? O sea, ¿qué admins? Los admins están preocupados. Los admins de Colmena. O sea, los admins de QSMP, quiere decir. O los admins de Colmena. Pero están muy preocupados porque nadie les da respuesta. Los han baneado en IP los admins de Colmena.
No, no, no. Me refiero, o sea, me estás diciendo tres respuestas a un mensaje. O sea, me estás diciendo que los están muy preocupados porque nadie les da respuesta. O sea, los moderadores de Colmena que yo puse están preocupados y los están baneando los admins de QSMP. Mira, yo voy a intentar hablar con ellos, ¿vale? Voy a intentar, de hecho les voy a dejar un mensaje. Que la conversación se quedó. ¿Sabes lo que yo pienso, chicos? Que bajo la administración del QSMP igual no quieren. Igual, igual lo que pasa es que no quieren poner a mods. Quieren modearlo ellos, ¿sabéis? Y creo que igual es por eso, ¿sabéis? Hubo mucha gente con Colmena, algunos por intentar mantener orden los banearon por spam. No hay mods en el canal, ahí está el problema, claro. Eh, voy a preguntarles, ¿no metéis mods al canal? Porque es el canal de Cucurucho a lo mejor, o por qué. Es que no sé, gente. Ten en cuenta que ahora Colmena lo llevan ellos, lo lleva la administración del QSMP, entonces yo puedo hacer hasta un punto, ¿me entendéis? O sea, yo puedo intentar hablar con ellos, pero no os aseguro que me vayan a hacer caso, ¿vale? La única manera en la que Colmena existiese dentro del QSMP es si yo cedía al proyecto. Si no, no habría otra manera de que Colmena estuviese allí. Y yo estaba contento con eso porque lo iban a mantener ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? El canal de Kukurucho no tiene mods, fue un desmadre cuando creo que te hizo raid. Bueno, es su. Es que ya no es, efectivamente, ya no es mi proyecto, ya es suyo, ¿sabéis? Efectivamente, sí. O sea, ya no es mi proyecto, ¿sabéis? Y no es porque me lo hayan robado, sino yo lo he cedido, ¿sabéis? Y yo estoy contento con ello. Yo tuve una conversación con Quackity y lo arreglamos todo perfecto. Y era la única manera en la que ellos pudiesen tener colmena. Pero yo puedo preguntarles, oye, vais a meter mods, os puedo aconsejar estos mods que ya estaban en este otro canal, les doy la lista, porque igual no tienen ni la lista de los mods, ¿sabéis? Es que no he tenido, no he podido volver a tener una conversación cuando les pasé todo el código, no pude tener otra conversación con ellos, ¿sabéis? Entonces me falta tener esa conversación. Yo les he vuelto a escribir. A ver si es que si no los tengo que coger por el pescuezo y decirles, hacerme puto caso, me cago en Dios. Quackity, entrégame QSMP. Entrégame QSMP. Si te estoy haciendo las cosas gratis, tú imagínate con que me pagues un centavo. Tú imagínate si me pagas un centavo, Quackity. Es que te monto el mejor servidor del mundo. Dame el QSMP a mí. No, hombre, pero bueno, Marduco, yo creo que simplemente que no han tenido tiempo de mirar esa parte. ¿Sabes? Si no hay comunicación, no creo que lo hagan a posta, Marduco. O sea, no es como han dado de lado a la gente. No, es que lo están haciendo, pero sin querer. Eso es lo que yo pienso. Y muchas de las veces en la vida todo es un problema de comunicación. El tema es, ¿por qué no hay comunicación? Porque no tiene tiempo ellos, entre que mi tiempo es limitado.
Y entre que la conversación del tema de Colmena murió hace un tiempo y yo la acabo de escribir por esa conversación para intentar revivirla y dar ese último paso, porque lo último que les falta en Colmena realmente es poner las voces que estaban, que se vayan cambiando, que para algo lo configuramos así, y si no está así, que me expliquen el por qué no está así, para poderles intentar ayudar. Dos, poner a los moderadores que estaban en el Discord y que yo puse en su momento que ya hicieron que la comunidad prosperara de Colmena. Ya está, con que esas dos cosas o me den una explicación de por qué no están o les ayude a ponerlas, ya está, se acabó. Se acabó. Pero el problema es eso, necesito que... Hola, estoy aquí, hola. ¿Sabes? Necesito que me hagan caso, pero yo entiendo que estén muy ocupados. Yo creo que están a full. Yo creo que están a full, gente. Yo creo que están a full. Y ya está. O sea, que no dan abasto. Yo creo que no dan abasto. Han dicho, tenemos que poner colmena porque si no lo ponemos ya, la gente se va a empezar a quejar. Pero no lo han configurado, no lo han tuiqueado como debería ser, para mi gusto. ¿Sabéis? Para todo nuestro gusto, ¿no? Ah, el tema también fueron algunos, la comunidad de Katie quería forzar de Colmena a ser su hija y forzar interacción. Bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada que... O sea, o sea, quiero decir que puede ser lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que con moderadores por lo menos se regula un poquito mejor la cosa. ¿Sabéis? Es que ni siquiera me han dicho que Colmena está ya activo, ¿sabes? O sea, es que no me entero porque no hay comunicación. Algo quiere forzar el rol con algo que ni siquiera conocíamos. Ya, ya, sí. O sea, lo típico, había unas reglas dentro de Colmena y una de las reglas es que Colmena no puede saber nada. Estaba todo en Discord. No puede saber nada que no haya visto ya dentro del juego y eso era lo bonito, ¿no? Como que fuese un jugador más, ¿no? Con las mismas reglas que con las que nosotros jugamos. Sí, soy el creador, pero eh, no puedo hacer más que hablar con ellos y decirle y aconsejarles, ¿sabéis? Por eso, Cockety, dame QSMP, dame el QSMP entero, entero, dámelo entero, sigues siendo tú el owner, yo te lo llevo entero, yo te lo manejo, tomo las decisiones que hay que tomar. eh, yo quiero ser tu Steve Jobs y tú mi Wazowski, o al revés. No, es al revés más bien. Yo quiero ser tu Wazowski y tú mi Steve Jobs, ¿sabes? Y ya está. Eh, yo te ayudo. Pide ayuda, cabrón. Pide ayuda. No, ¿cómo se llamaba el Wolowitz? El Wolowitz. ¿Cómo se llamaba el tío que programaba para Steve Jobs? Que era el real. Era el segundo genio o el primer genio. Y Steve Jobs solo era un poco más charlatán. Y tenía muy buenas ideas, ¿no? Wazowski. Yo le llamo Wazowski, pero tiene otro nombre. Steve Wozniak. Eso. Wozniak. Wozniak. Yo soy tu Wozniak, Quackity. Déjame ser tu Wozniak. Que va a hacer la misma. Bueno, es que qué es... cada uno tendremos una opinión, ¿no? Diferente de qué elegir y todo esto, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que intentan elegir siempre lo mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que yo escogía el pescuezo y les decía, no, no. O sea, quiero decir, sería muy prepotente por mi parte y sería muy egocéntrico como pensar que yo tengo las buenas ideas y mis ideas son mejores que las suyas o cosas así, ¿sabes? Pero me gustaría ayudarles y decirles, no, 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 hacer esto y hacerme caso, ¿sabes? Pero porque quizá he hecho mucho roleplay y he hecho mucho tal, pero sí que es verdad que nunca he hecho un server y puede ser que a lo mejor mi idea colapse también o no sea tan buena como yo creo, ¿no?
Pero el parque de atracciones, ¿para qué? Yo ya cuando lo vi, dije, no fucking sense. Yo dije, esto lo va a jugar dos. El parque de atracciones lo van a visitar 2 veces y la gente no va a volver. Y efectivamente. Y efectivamente. ¡Hacerme caso! Pero, tío, no será porque no intentan hacer cosas chulas los del QSMP, lo intentan, pero que pueden hacer cosas más guays, tío. ¿Por qué no lo han tirado todo por el tema de entidades, tío? Estaba todo guapo el rollo de las entidades, tío. Cuando metieron el tema de entidades, tío, y es como un caso sin resolver todavía, el tema de las entidades. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si un jugador persigue el lore de las entidades y al mes siguiente metes un update que no tiene nada que ver con entidades, dicen, entonces, ¿qué hago? ¿Me olvido de las entidades? ¿Sigo con las entidades? ¿Qué hago? Cuando empiezas una historia, hay que acabarla. ¿Sabes? Como cuando empiezas un juego y hay que acabarlo y luego te sientes bien porque has acabado el juego, no como yo que no me paso los juegos y me siento incompleto, me siento vacío. Pues eso mismo. Efectivamente. Efectivamente, mi culazo. Voy a jugar al WoW hoy en Kick, pero es que lo que os voy a enseñar es una locura. Y encima es gratis. Vais a flipar. Vais a flipar. Pero no lo puedo jugar en Twitch. Es ilegal. ¿Vale? Yo os lo enseño, pero aquí quiero un silencio sepulcral. El WoW Ascension, efectivamente. 21 nuevas